¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a estar sobre la progresión número 5 de título La ciudadanía. Bien, ¿qué es en sí uno de los elementos importantes del Estado? Somos todos nosotros, que es la población, la cual está conformada por la ciudadanía en los regímenes democráticos donde la elección popular, o sea, el decidir del pueblo, es la norma para elegir a sus representantes de gobierno, como ya lo vimos en junio pasado, donde tu papá, tu hermano mayor, emitió un voto ante las urnas y poder elegir un presidente de la República o una presidenta de la República por primera vez, y lo que es alcaldes, senadores o diputados en diferentes secciones o distritos. Ser ciudadano o ciudadana significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. Asimismo, nos dan o tenemos obligaciones, que es lo que hace posible el ejercicio de estos derechos. La ciudadanía es el reconocimiento que se llega a otorgar a una persona que es capaz de intervenir en las decisiones políticas del estado en el cual habita o en el país en el cual habita. En el caso de nuestro país, México, ser ciudadano es a partir de los 18 años. En otros países, ser ciudadano, ser mayor de edad, es a partir de los 21 años. Ser consciente del uso de sus deberes, derechos y obviamente sanciones que puedan existir en un momento dado. ¿Por qué? Porque ya no va a ser un simple reporte que lo van a llevar a orientación, ya no nada más va a ser que le hablen a papá o a mamá porque no cumpliste con una tarea, porque insultaste a un maestro, te volaste alguna clase, sino ya hay otro tipo de sanciones por faltas, daños a la moral, por estar publicando contenido que no es tuyo, tomar fotos en las cuales exhibas a otras personas, a pesar de que eres menor de edad. Hay sanciones, y ya lo había comunicado en alguna sesión en clase presencial, pero aún así ya ser mayor de edad significa principalmente otras situaciones, obviamente de otra índole. La ciudadanía se manifiesta a partir de 3 dimensiones diferenciadas, las cuales, siguiendo con Marshall, primero, por pertenecer a una comunidad que es fuente de identidad colectiva, o sea, nación. Todos nosotros pertenecemos a Estados Unidos mexicanos, que es el nombre real de nuestro país. A partir de ahí, el segundo punto es por la capacidad que tenemos de ser agentes participantes y decisionarios en las instituciones políticas. Y el tercero, porque supone un cierto estatus un tanto legal para respaldar esa mayoría de edad y que estamos en plenas facultades de nuestros derechos. Bien, pues vamos a empezar a dejar esta tarea de progresión 5. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es investigar lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 34, 35 y 36 en calidad de requisitos, derechos y obligaciones. Vas a transcribir tal cual como están esos requisitos de los derechos y de las obligaciones. Recuerda rotular tarea progresión número 5. Continuamos con el tema. ¿Cuáles son las conductas esperadas por parte de una persona o de un ciudadano o de una ciudadana? ¿Cuáles son las conductas que esperan de ti cuando tengas esos 18 años? ¿O qué conductas esperan de ti si ya tienes esos 18 años? Pues bien,
Primeramente, pues obviamente tener ese conocimiento de lo que estás teniendo en cuenta o decisiones que vas a realizar, ser honesto y ejercer ese voto, tener ciertas declaraciones ante lo que es en cuestiones económicas, en este caso hacia el SAT, ser un ejemplo de las conductas o de las situaciones que tú presentes ante esa sociedad, participar activamente en cada una de las situaciones altruistas que estemos frente. Por eso la intención de estar ahora sí que recolectando esas tapitas o el estar reciclando, porque eso nos crea cierta conciencia de ser o tener una conducta prosocial para ayudar a las personas que menos tienen o bien que tienen unas condiciones completamente distintas a las nuestras. También pues obviamente estar apreciando de lo que son los espacios históricos que están en nuestro entorno, en nuestro alrededor, y no porque existan algunas manifestaciones o algo, seamos capaces de lo que es agredir esos monumentos o material que da identidad a una nación y a nosotros como sociedad. Algunas de estas obligaciones, en caso de no cumplirse, van a acarrear consecuencias y son acreedoras a sanciones de carácter judicial. Obviamente que pues de esa manera complementaria a las sanciones que existen en caso de su incumplimiento, las y los ciudadanos que poseen el valor de responsabilidad son conscientes de que al vivir en sociedad deben de encauzar sus acciones individuales al bienestar común. Por eso las intenciones en clase, en aula, es el comportamiento de acuerdo a las normas, a las reglas que están establecidas dentro del plantel educativo. Y obviamente la intención es estar propagando una sana convivencia entre toda la comunidad estudiantil. Y esto pues da lugar también a que tengamos nosotros como ciudadanos derechos humanos. Sí, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones y también tenemos sanciones. ¿Qué son los derechos humanos? Son las prerrogativas inherentes que gozan todos los seres humanos, absolutamente todos. Esto por parte de definición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 2018. Para el caso de las personas con nacionalidad mexicana, estos derechos están contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en todos los tratos de índole internacional en donde haya participado México. Los derechos humanos son un tema del que se ha hablado más en estos tiempos, aunque no necesariamente se inventaron en el siglo XXI. Estos pues obviamente ya tienen su historia, ya tienen su antecedente. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 2018, los derechos humanos han evolucionado en tres grandes rubros o en tres grandes categorías. Primero, los derechos civiles y políticos están relacionados con la vida de las personas en aspecto como el derecho a un nombre, a la libertad, a la igualdad, a una nacionalidad, a libre tránsito por todo largo y ancho de nuestra república, a la presunción de una inocencia. Por ejemplo, cuando hay alguna nota, se señala el posible acusado o el posible inocente hasta que se demuestre lo contrario. También está lo que es la religión, a asociarse y sobre todo a formar una familia. Eso está dentro de los derechos civiles y políticos. Derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de los pueblos y el medio ambiente, los cuales están relacionados con el equilibrio en el cual nosotros vivimos.
Si te acuerdas, durante el curso propedéutico mencionabas porque todo se señala mediante lo que son la contaminación, el reciclaje. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una sociedad libre de contaminación, que sea sano y obviamente en buenas condiciones para que el ser humano se sienta seguro y pleno en el lugar donde nosotros elijamos estar radicando. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, poseemos las siguientes características. Son universales porque corresponde a todas las personas sin excepción. Son interdependientes porque todos los derechos humanos se encuentran vinculados y requieren de su respeto y protección. Son indivisibles porque no se puede fragmentar su respeto, no nada más este pedacito sí, este pedacito no. También son progresivos porque permite su ampliación en protección de contenido y eficacia. El Estado tiene la obligación de procurar su cumplimiento. Este principio implica la no regresividad en el reconocimiento en la garantía de los derechos humanos. Si te fijas, ya venimos de lo que es las necesidades, lo que es la cuestión de la producción, lo que es la distribución de las riquezas. Ahora tenemos que conocer, pues, principalmente estos derechos para que la sociedad funcione adecuadamente. Pues bien, tenemos la siguiente tarea o la parte 2 de la tarea de la progresión número 5, que dice así: investiga el tema de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Después, elabora la siguiente tabla en tu cuaderno en la que identificarás puntos claves sobre la temática. Entonces, tienes que reproducir exactamente esa tabla, rellenar, por ejemplo, un tipo de derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. ¿Qué significa este tipo de derecho? ¿Quién o quiénes te apoyan a ejercer este derecho? ¿Y qué obligación tienes tú como adolescente para que se cumpla este derecho? En la próxima sesión te estaría revisando esta segunda tarea de esta progresión número 5. Ahora bien, otro tema relevante son los movimientos y transformaciones sociales que han existido en los últimos 5, 10, 15 o 20 años. Y para ello pregúntale a tus papás, a tus abuelos, qué transformaciones han existido significativamente, sobre todo en la zona sur de Tamaulipas. Entenderemos a los movimientos sociales como procesos que llevan a cabo grupos de personas para transformar algunos aspectos de la sociedad en un periodo de tiempo a veces demasiado corto, y en ocasiones van dándose de generación en generación, que se presenta entonces en una larga duración. Esto de acuerdo a lo investigado por el Colegio de Bachilleratos del Estado de Sonora en el 2016. El hablar de una revolución social está ligado a la existencia de transformaciones radicales que experimenta nuestra estructura social. También no necesariamente está acompañados de movimientos armados. Los cambios también pueden deberse a transformaciones tecnológicas o de corte intelectual que cambian de modo de vida y de pensar de una sociedad, como por ejemplo, si de repente tendemos a cancelar a algunas personas por algunos comentarios, por algunas situaciones. Al menos mi generación crecimos con un humor negro, el cual en la actualidad no está bien visto y se manifiesta como una agresión a lo emocional, a los derechos, entre otro tipo de índole. ¿Por qué? Porque es un momento completamente distinto al de hace 15 o hace 20 años. A eso se referiría principalmente una transformación o un movimiento en cuestión de cambio de filosofía. Por otro lado, también dentro de lo que es esta progresión es importante hablar sobre las cuestiones de género.
¿En qué consiste esto? Implica entender que durante mucho tiempo la realidad y la configuración del mundo actual se basó de manera unilateral en las aportaciones que hicieron a la humanidad los hombres principalmente. Pocas mujeres rompieron paradigmas y lograron destacar a pesar de los obstáculos que el contexto histórico social les impuso, y por consecuencia, ¿por qué? Porque pues simplemente el mundo estaba nada más y únicamente visto para lo que era el hombre. Las mujeres no tenían cabida en estos cambios o en estas transformaciones, y si se viera de esa manera, pues obviamente eran tachadas o eran juzgadas por simplemente no seguir o no estar directamente hacia lo que se espera o hacia lo que se tendría que seguir de acuerdo a lo esperado en cuestión de su género. Grandes mujeres intervinieron en lo que es esas transformaciones de género, y tenemos nombres como Hipatia de Alejandría, cerca del 370 al 415, en el cual tenía una visión muy revolucionaria para la época. Una mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, en 1648 a 1695, también poetisa, juzgaba, formó parte de esa transformación en la cual las mujeres empezaron, pues obviamente, a ganar terreno. La otra, pues es Emilia Heder, 1897-1939, que fue la primera aviadora con la cual se cuenta en nuestra historia. Marie Curie, 1867 a 1934, y por último Heidi Lamar, 1914 al 2000, las cuales pasaron a la historia como referentes que rompieron las normas preestablecidas, estándares o situaciones que para la época eran completamente escandalosas. Los antecedentes del feminismo datan, escucha bien, en Francia del siglo XVII, en los salones principalmente de la aristocracia, donde algunas mujeres, esposas de ricos, burgueses o provenientes de nobleza, eran el porcentaje privilegiado que tenía hacia la educación. Si no estabas en ese sector, lamentablemente tus actividades o responsabilidades iban a ser completamente muy básicas. A las mujeres que se cultivaban se les llamaban preciosas, y a la ideología que seguían se le llamaba preciosismo. ¿Por qué? Porque buscaban trascender, buscaban crecer, pero ese término de preciosa no era tanto por la belleza, sino era una forma despectiva, porque tú ser mujer, porque buscas ser como un hombre, porque buscas tener las mismas oportunidades. Entonces mira, ahí va esa preciosa, no era como ahorita lo utilizamos como preciosa de algo hermoso. Para el siglo XIX surge la primera ola de lo que era el feminismo, y el feminismo, algo que tienes que tener en cuenta, principalmente se refiere a esa ideología, a ese cambio de postura en la cual se sustenta, se lucha por estar creciendo constantemente y que todas las mujeres crezcan a la par. Tienen que dar unas propuestas, cuestiones constructivas. Fue constituida de ideales comunistas y socialistas. A raíz de ciertos eventos ocurridos en 1911, es que se llegó a institucionalizar el 8 de marzo como el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer. Y te invito a que busques lo que es ese evento ocurrido en 1911. En Europa se presenta la segunda ola en la cual se dio el feminismo de la diferencia, en la cual postula que los hombres y mujeres son diferentes, poseen cuerpos diferentes, pero poseen los mismos derechos ante la ley. Que esa es la premisa principal del feminismo, y quiero que quede claro.
Feminismo no es andar haciendo algunas agresiones y demás, sino es hablar, alzar la voz. Tenemos esa igualdad de derechos. La tercera ola surge en los años 90. Esta tercera ola se busca la visibilidad de la diversidad para considerar las necesidades de todas las personas que conforman la minoría. Aquí aparecen la teoría queer. Esta era el adjetivo que recibe el colectivo homosexual en los años 80 y desde entonces forma parte de este movimiento. Y por último tenemos la cuarta y última ola del feminismo. Se encuentra alineada por la comunidad de artistas, personajes públicos e influyentes de la opinión pública. Esto conforma parte de lo que es la ciudadanía. Y por último, y no menos importante, la diversidad étnico, social y sexo-género. Aquí el concepto de grupo étnico proviene desde los tiempos de la antigua Grecia y la esencia de su significado yace en lo que lo distinguen a los grupos étnicos por sus costumbres consideradas como su principal factor diferenciador con respecto a los otros pueblos. Entonces, en este sector tenemos esos grupos étnicos en los cuales van a distinguirnos a esta ciudadanía, a este sector. La falta de oportunidades a las que se pueden enfrentar o herencias de prejuicios a lo que se pueden enfrentar los posiciona en posturas vulnerables. Y hoy en día los motivos de discriminación van más allá del color de la piel, de la procedencia del idioma o de la religión que llega a profesar cada uno de ustedes. También la identidad sexual y las preferencias de las personas han ocasionado brotes de intolerancia y violencia que nos alejan completamente del camino de la paz. Y por eso es importante estar consciente que dentro de la ciudadanía existe un abanico de posibilidades y de diversidad, y cada una de estas personas y cada uno de nosotros merecemos recibir respeto, y cada uno de nosotros tenemos la igualdad de oportunidades y de crecimiento. Pues bien, chicos, necesito que por favor dejen su presente o algún comentario. Todo es tomado en cuenta para la participación. En clase estaré revisando las tareas y sobre todo comparar ideas que deja este tema. Que tengan excelente día, tarde o noche.